Buenas noches para todos. Nuevamente bienvenidos a nuestra actividad académica del Semillero de Investigación, Sembrando Investigación, que hace parte del Semillero de Ortopedia y Traumatología del Hospital San Rafael de Tunja, de la línea de investigación LIOT, del Grupo de Investigación Salud San Rafael. Nuevamente nuestros agradecimientos al doctor Germán Francisco Pertus González por este espacio académico que nos permite crear memoria histórica en el escenario académico y que busca un crecimiento grupal y un impacto en la educación boyacense y regional. Hoy tengo el gusto de presentar nuevamente al doctor Renal Alberto Morales Abaunza. El doctor Morales Abaunza es médico cirujano de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, médico internista de la Universidad Nacional de Colombia, médico reumatólogo de la Universidad Nacional de Colombia, médico epidemiólogo de la Universidad de Boyacá. Próximamente nos acompañará en las charlas de investigación los días martes. Máster en ecografía musculoesquelética y jefe del servicio de reumatología del Hospital San Rafael de Tunja. El tema que nos atañe hoy es dolor lumbar de origen inflamatorio. Doctor Morales, bienvenido al auditorio suyo. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias, doctor Santi Esteban, muchas gracias al doctor Pertus, en realidad por estos espacios donde podemos abordar estas temáticas importantes de crecimiento profesional para los profesionales, valga la redundancia, que están aquí conectados. Eh, eh, Quisimos abordar este tema porque muchas veces vemos el dolor lumbar como una patología frecuente y pocas veces pasamos o creemos que pueda tener detrás de sí una patología importante, sino que nos limitamos probablemente a lo más frecuente en prevalencia, que son los dolores mecánicos, que generalmente representan molestias transitorias. Digamos, ¿quién no ha tenido un dolor lumbar en su vida, por decirlo así? Entonces, el objetivo de esta charla es que como profesionales de la salud estemos entrenados en saber determinar las características de un dolor lumbar inflamatorio y en qué patología pensar específicamente. Y probablemente al final de esta charla muchos de nosotros, haciendo un recorderis, podemos decir que algunas de estas patologías que abordamos previamente como un síntoma simple pudieron haber sido el inicio de una enfermedad como las espondilortopatías. Bien, empecemos. Este es mi conflicto de intereses. Sigamos. Esta es la agenda que vamos a hacer. Vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar un poquito de las espondiloartritis axiales, las generalidades, hablar y definir el dolor de espalda inflamatorio, otras manifestaciones de las espondiloartritis, imágenes y laboratorios, el diagnóstico de la espondiloartritis axial a partir del dolor lumbar, la derivación temprana y su importancia, y vamos a hacer unas pequeñas conclusiones para llegar al lugar. Bien, a manera de introducción, todos sabemos que el dolor de espalda es una consulta frecuente en nuestra práctica. Se estima que aproximadamente 8 de cada 10 personas de la población general lo padecerán en algún momento de su vida. Una de cada 5 personas tiene un dolor de espalda de al menos 3 meses de duración, es decir, un dolor lumbar crónico. Y el reconocimiento temprano de esta sigla que aparece como AXSPA es lo que vamos a llamar de aquí en adelante las espondiloartritis axiales, no es un desafío fácil. En los últimos años se han realizado importantes avances en la mejoría del diagnóstico precoz de las espondiloartritis, incluyendo la espondiloartritis axial. Sigamos. Bien, tal vez no estamos muy acostumbrados a pensar en espondiloartritis, pero esperamos que eso cambie de esta charla en adelante. Las espondiloartritis, especialmente las axiales, pero las espondiloartropatías en general, son un grupo de trastornos del tipo de una enfermedad reumática, inflamatoria, crónica, que como característica principal afecta las articulaciones iloviales del esqueleto axial, es decir, la columna. Y mientras que las articulaciones apendiculares lo hace en predilecciones variables.
El prototipo de las espondiloartritis es ese que vemos en el centro, las espondilitis anquilosante, y alrededor de ella tenemos otros subgrupos o características de tipos de espondiloartropatía. Tenemos las espondiloartropatías indiferenciadas, la artritis psoriásica, la uveitis anterior aguda, que se clasifica entre las espondiloartritis, la artritis reactiva, como el síndrome de Reiter, la artritis asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal, como la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, conocidas como la artritis enteropáticas, y en el grupo de los jóvenes de menores de 16 años la espondiloartritis juvenil. Sigamos. Bien. Cuando hablamos de espondiloartritis, vamos a clasificarlas en dos tipos: axial radiográfica y no radiográfica. Decimos que una espondiloartritis es radiográfica cuando, si hacemos una radiografía de caderas o sacroiliacas, encontramos una sacroileitis evidenciada, grados 3 o 4 que ya revisaremos más adelante. Y decimos que hay espondiloartritis axial no radiográfica si no hay evidencia en la radiografía simple, pero si la encontramos en estudio de, por ejemplo, una resonancia. Estas son las espondiloartritis axial. Pero también hay otras espondiloartritis, como las que vimos antes, que no tienen tanto predominio axial, sino que tienen más predominio periférico, que está la artritis reactiva, la psoriásica, la artritis con enfermedad inflamatoria intestinal y la espondiloartritis indiferenciada. Hoy nos vamos a centrar en el dolor lumbar como ese eje inicial en el diagnóstico de las espondiloartritis. Sigamos. Esto es una sacroileitis radiográfica. Sacroileitis grado 0, es decir, normal. Es una radiografía donde ustedes ven las articulaciones sacroiliacas que se ven separadas, normales, no se ve esclerosado el borde. Digamos que ahí no hay inflamación. Más que decir sacroileitis grado 0, no diría que es una sacroiliaca normal. En contraposición, en la parte derecha, ustedes ven una sacroileitis grado 4 bilateral. Aquí se ve que las articulaciones sacroiliacas están totalmente fusionadas y entonces se ven pegadas totalmente. Bien, sigamos. Este es un paciente típico con espondilitis anquilosante, donde se ve todavía fusionado totalmente. Entonces es para demostrar como el estadio final de la enfermedad cuando no se hace un diagnóstico temprano y no podemos incidir rápidamente en su tratamiento y mejoría de los síntomas. Sigamos. Hablando un poco de la epidemiología, en la gráfica de la izquierda ustedes ven más o menos los picos de prevalencia o de incidencia de la espondiloartritis comparadas con la artritis reumatoidea. En la línea verde, la artritis reumatoidea, como ustedes saben, y como lo revisamos en el diagnóstico temprano de la artritis reumatoidea la vez pasada, tenía unos picos aproximadamente a partir de la cuarta o quinta década de la vida y va aumentando desde ahí para después disminuir. Mientras que, como ven aquí, la espondilitis anquilosante, las espondiloartropatías, tienen un inicio en pacientes en edad joven, hacia alrededor de la segunda década, hasta ir disminuyendo y haciéndose extremadamente rara después de la cuarta década de la vida. Hacia la derecha vemos la distribución por sexo a través del tiempo. Hace algunos 40, 50 años decíamos que era una enfermedad predominantemente de hombres, con una relación 10:1. Esto ha ido cambiando en el transcurso del tiempo porque ya hay métodos diagnósticos más avanzados como la resonancia y se ha ajustado el diagnóstico. Y hacia finales del milenio pasado, la relación estaba aproximadamente 3 hombres, 1 mujer. Y hoy en día ya podemos hablar casi que de una relación 1:1. O sea que ya pensar que es una enfermedad exclusivamente de los hombres es algo que debemos ir quitando de nuestra mente. Sigamos.
Y aquí viene lo más importante y porque tratamos de revisar este tema y porque pienso que es importante que los profesionales en salud que hoy nos siguen y los que tratamos de formar en nuestras universidades, en nuestro departamento, tengan un conocimiento. Y es que hay un retraso importante en el diagnóstico de la espondiloartritis. Si ustedes ven la primera gráfica hacia la izquierda, ven tres curvas. Una primera curva izquierda-derecha y hacia abajo en la abscisa vemos la edad en años. Si ven hacia la izquierda, la primera curva o la línea equivale al inicio de los síntomas. Y la segunda y tercera curva es la que tiene puntos azules, la época en que se hace el diagnóstico en hombres, y el punto rojo es la que se hace en mujeres. Entonces, si corremos hacia la derecha, en promedio en un hombre se está demorando el diagnóstico de una espondiloartritis desde el inicio de los síntomas, unos 5 años, y en las mujeres aproximadamente 10 años. Eso es gravísimo porque estamos llegando muy tarde al diagnóstico de una espondiloartritis. La gráfica de la derecha dice lo mismo, solo que básicamente vemos que el retraso aproximadamente en promedio en esta otra cohorte fue de unos 7.5 años independientemente de que sean, o 9 años independientemente de que sean hombres o mujeres. ¿Listo? Entonces, hay un retraso bien documentado entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico de espondilitis anquilosante o espondiloartropatías axiales en alrededor de entre 5 y 10 años. No sé de ustedes, pero esto es escandaloso, ¿sí? Y no es porque los pacientes no consulten. Literalmente es porque primero reciben otros diagnósticos, otros manejos, y no se piensa desde el inicio en que el paciente puede estar cursando con una espondiloartropatía. Y eso es lo que queremos, y ese es el mensaje que queremos dejar. ¿Cuándo pensar en una espondiloartropatía? Para hacer un diagnóstico temprano y lograr impactar en este retraso en la demora del diagnóstico. E imagínense, estas estadísticas no son ni siquiera de nuestro medio, estas son estadísticas de países de primer mundo, Estados Unidos, Europa y demás. Entonces probablemente aquí tengamos, y lo hemos vivido y lo vemos como reumatólogos, retrasos superiores a los 10 años, 15 años, 16 años. Inclusive hemos diagnosticado pacientes en tercera década de la vida. Sigamos. Estas son las razones de por qué hay un retraso en el diagnóstico en las espondiloartritis. Primero porque pues, el dolor de espalda en la población, como lo vimos al inicio, es muy frecuente. 8 de cada 10 personas tendrán un dolor de espalda en la vida. Pero no pensamos en espondiloartritis. Pensamos en todas las otras cosas y no pensamos en espondiloartritis. El segundo es la falta de conocimiento en una proporción sustancial de médicos generales, ortopedistas, familiaristas, neurocirujanos, fisiatras, que desconocen cómo abordar el dolor o cómo identificar el dolor lumbar inflamatorio. Y otra parte es el requisito de cambios estructurales en las articulaciones sacroiliacas, es decir, esperar a tener radiografías con unas sacroiliacas ya fusionadas, que puede tardar varios años en hacerse visible en radiografías convencionales. Todas estas cosas las queremos impactar hoy haciendo una educación en los profesionales de la salud. Sigamos. El dolor de espalda inflamatorio no es una queja, es decir, yo no le pregunto al paciente, señor X, usted tiene un dolor de espalda inflamatorio, y él me va a decir, sí, doctor, yo tengo un dolor de espalda inflamatorio, yo tengo un dolor mecánico, ojalá así fuera. Es algo que tenemos que construir a partir de la anamnesis, ¿sí? No es una queja en sí sola, es un grupo de variables positivas y negativas, o sea, es un síndrome. Y desde ya hace tiempito, hace más de 4 o 5 décadas, ha sido considerado como el signo clínico más importante para la identificación de pacientes con espondiloartritis axial. Es decir, es un punto de partida. Sigamos. Los siguientes son los síntomas típicos para el dolor de espalda inflamatorio.
Generalmente es un dolor de inicio insidioso. Y aquí lo diferenciamos con el lumbago agudo, el paciente que se agachó, levantó una cosa y le dio, no, este va empezando poco a poco y se va instaurando. Este, a diferencia del dolor mecánico y como todos los dolores inflamatorios, mejora con el ejercicio. No mejora con el descanso, o sea, es totalmente contrario al dolor mecánico. El dolor se presenta generalmente en las noches, especialmente en la segunda mitad de la noche. Los pacientes se obligan a levantarse por el dolor de espalda en la segunda mitad de la noche y se ponen inclusive a caminar o tienen que moverse. Hay una rigidez en la mañana de 30 minutos o más y puede haber un dolor alternante glúteo por la afectación especialmente de las articulaciones sacroiliacas. Todas estas son características del dolor inflamatorio y así deben preguntarse. Sigamos. Como les decía, desde el 77 Kalin fue el primero que trató de determinar qué es el dolor inflamatorio. Después Ruth Waleed, aproximadamente en 2006, y hoy el grupo de expertos ASAS, que es un grupo dedicado al estudio de espondiloartropatías, y que ustedes ven algunas de estas diapositivas, las cuales uno puede obtener uniéndose al grupo y son de obtención gratuita. Y ellos se han ido perfeccionando estos criterios del dolor lumbar inflamatorio. Por ejemplo, Kalin decía que la edad de inicio del dolor debería ser menor a los 40 años, debería ser un dolor crónico, más de 3 meses, insidioso, con rigidez matutina y mejoría tras el ejercicio. Y él decía que si habían 4 de estos 5, había un dolor lumbar inflamatorio. Ruth Waleed dijo que la rigidez matutina era necesaria, mejora con el ejercicio, no con el reposo, despertarse en la segunda mitad de la noche por el dolor y dolor en las nalgas alternadas. Si habían 2 de 4 de estos, el dolor lumbar inflamatorio estaba presente. Finalmente, el grupo de expertos ASAS incluye la edad de inicio, que sea menor a los 40 años, inicio insidioso, mejoría con el ejercicio, no mejora con el reposo y dolor nocturno, con mejoría al levantarse. Y si hay 4 de estos 5 presentes, estaríamos hablando de un dolor lumbar inflamatorio. Sigamos. Esta es una comparativa de los 3 criterios en la evolución del tiempo. Vemos que muchos de ellos comparten lo mismo, como la edad de inicio, el hecho de que sea un dolor lumbar crónico, el hecho de que sea insidioso no estaba en todos, pero sí en los vigentes, que son los ASAS, la rigidez matutina no sigue vigente hoy en día, el hecho de que mejore con el ejercicio y la no mejoría con el reposo sigue vigente, el dolor que lo despierta en la segunda mitad de la noche también sigue vigente. Entonces vemos cómo desde Kalin había unos criterios para dolor lumbar inflamatorio muy sensibles, pero poco específicos. Los de Ruth Waleed un poco menos sensibles, un poco más específicos, y un equilibrio con los criterios ASAS, o una sensibilidad y especificidad más equilibrada, y que pensamos hoy en día son los vigentes. Sigamos. Hay muchas manifestaciones asociadas con las espondiloartropatías y pueden ser la clave. Ya identificamos cómo se hace el diagnóstico de un dolor lumbar inflamatorio. Pero las espondiloartropatías también tienen unas manifestaciones que llamamos extraaxiales e inclusive algunas extraarticulares. Entonces, por ejemplo, pacientes con artritis psoriásica pueden tener hasta un 10, un poco más por ciento de los pacientes pueden tener espondiloartropatía asociada a la presencia de aortritis, aunque es rara, también pudiera ser. Las uretritis gonocócicas o la gastroenteritis con Campylobacter jejuni también pueden desarrollar artritis reactivas que están dentro de las espondiloartropatías. La entesitis periférica, reconociendo la entesis como el órgano donde se insertan los tendones, parece ser que es uno de los órganos donde se acepta que hay más fisiopatología de la enfermedad, y la entesis más grande es el tendón de Aquiles. Y vemos que los pacientes con espondiloartropatía presentan componente de entesitis hasta un 28-35%, especialmente en las no radiográficas como en las radiográficas. La presencia de conjuntivitis, la presencia de uveitis anterior también es frecuente, con hasta un 71%, 7.1 a 15%. La enfermedad inflamatoria intestinal, es decir, que los pacientes
con enfermedad Crohn, colitis ulcerativa, hasta un 6, hasta el 10% pueden tener espondiloartropatía. Y puede haber artritis periférica, especialmente articulaciones grandes y que soportan peso, hasta en un cuarto de los pacientes, o sea, hasta un 27%, 25% de los pacientes. Y la dactilitis, conocida como la inflamación de todo un dedo, incluido tejido celular subcutáneo, piel, aparato extensor y articulación, se puede ver hasta en un 6 o 7%. Entonces ya empezamos a ver otras claves aparte del dolor lumbar inflamatorio, porque si ya nos enfrentamos a un paciente que hemos identificado que es un dolor lumbar inflamatorio, tendremos que hacer una revisión por sistemas, tratando de identificar si hay compromiso cutáneo, enfermedad inflamatoria intestinal, compromiso uveítico u ocular, compromiso entésico, dactilitis o inclusive la presencia de uretritis. Entonces, avancemos, por favor. Entonces, las artritis de las espondiloartropatías generalmente son distintas a la de una artritis usual. Son articulaciones grandes como tobillos, rodillas, caderas, generalmente soportan peso, son asimétricas y pueden presentarse como mono o oligoartritis, es decir, menor a 4 articulaciones. Sigamos. La uveitis anterior generalmente son unilaterales de inicio agudo, remiten de forma espontánea, pero algunas se mantienen y muchas veces obligan a consultar al paciente al oftalmólogo, porque produce mucha fotofobia y dolor. Generalmente están asociadas al 8-HLA-B27. Por esto es frecuente que algunos pacientes con uveitis no sean remitidos a los servicios de reumatología para tratar de determinar si hay una enfermedad autoinmune. Sigamos. Esta es una típica enfermedad común. Un paciente, una colonoscopia. También nos remiten mucho paciente con enfermedad de Crohn para tratar de determinar si hay espondiloartropatía asociada. Sigamos. Y aquí vemos lo que llamamos una dactilitis, y viene ese tercer dedo de esa mano derecha que ven ahí. Es un dedo que no se inflama solo en la articulación, sino que tiene toda la anatomía del dedo inflamado. Decimos coloquialmente un dedo como una salchicha, rojo, caliente y muy doloroso. Y en los asteriscos ustedes ven que este paciente tiene psoriasis, porque la dactilitis en espondiloartropatía, especialmente la asociada psoriasis, es la que presenta dactilitis. Sigamos. Psoriasis, como les decía, puede estar asociada con espondiloartritis. Entonces, todo esto hay que revisar en el paciente que hemos identificado que tiene un dolor lumbar inflamatorio. Sigamos. Y aquí les hablaba del órgano de la entesis, recordándole que la entesis más grande pues es el tendón de Aquiles en su inserción en el calcáneo. Vemos ese tendón derecho comparativo con el izquierdo muy inflamado, hiperémico y doloroso. También hay que preguntar por esto, las talalgias. Sigamos. Dentro de las imágenes, cuando creemos que ya estamos ante un paciente o uno identifica un paciente con un dolor lumbar inflamatorio, tenemos que tomar imágenes y hacen parte esencial del diagnóstico de las espondiloartritis. En los primeros casos, pues pedimos una radiografía de articulaciones sacroiliacas o inclusive de caderas. Y si en la radiografía simple vemos una sacroileitis, pues ya podemos hacer un diagnóstico de sacroileitis radiográfica. Y si tenemos un dolor lumbar inflamatorio con una sacroileitis en radiografía, el diagnóstico casi que ya está hecho totalmente. Pero hoy en día ha mejorado el diagnóstico temprano y entonces ya no llegamos a estos estadios radiográficos, sino que podemos tener pacientes con dolor lumbar inflamatorio que tomamos radiografías y son normales, pero podemos acudir al estudio de resonancia magnética y hacer diagnósticos más tempranos y evitar este continuum hacia adelante. ¿Listo? Entonces, si no hay evidencia de sacroilitis en la radiografía convencional y si todavía hay sospechas de espondiloartritis axial, hacemos resonancias y se considera necesario. Sigamos. Estos son los tipos de sacroilitis que buscamos
en la radiografía simple, van del grado 0 al grado 1, que son cambios sospechosos, pero definitivamente los grados 3 y 4 no nos dejan dudas. Se necesita generalmente un grado 4 unilateral o un grado 3 unilateral o un grado 2 bilateral para hacer el diagnóstico de sacroiliitis. Y lo que vemos en la grado 4, como vemos ahí en la inferior de la derecha, es unas sacroiliacas totalmente desaparecidas porque están totalmente anquilosadas. En el grado 3 vemos grados variables que pueden variar desde unas erosiones, esclerosis, ensanchamiento o estrechamiento o una anquilosis parcial. Mientras que la grado 2 requiere un grado más de suspicacia al mirar y evaluar la radiografía. Pueden haber erosiones o esclerosis sin alteración de la amplitud articular. Sigamos. Y a nivel, pero esto ya son cambios tardíos, cuando ya vemos una espondilitis anquilosante, ya vemos los famosos sindesmofitos, que son los de la derecha, o puentes óseos, que son como unas calcificaciones del ligamento anterior, muy finas, y hacen la imagen típica de la caña de bambú. Y en la parte de la izquierda vemos el famoso signo de Romanos, que es las esquinas brillantes, que es parte de la inserción de la entesis de ese tendón del ligamento anterior, donde empieza el proceso inflamatorio. Pero no necesitamos tanto en la columna porque los cambios en la columna son tardíos y lo que buscamos aquí es un diagnóstico temprano. Sigamos. Pero si no tenemos un paciente con dolor lumbar inflamatorio, pero no tenemos radiografía, entonces acudimos a la resonancia magnética simple. Una imagen de supresión grasa, como lo que vemos ahí en la derecha. Sabemos que es supresión grasa porque la parte de la grasa se ve como negra, ¿cierto? Y lo que vamos a buscar es unas hiperitensidades, que son esas que están señaladas con las flechas blancas, que son edema óseo, tanto en el sacro como en el ilíaco. Para que digamos que hay una sacroileitis, deben haber al menos 2 lesiones hiperintensas de edema óseo en un solo slide o en un solo corte, o en 2 cortes consecutivos una lesión hiperintensa en el mismo lugar o localización anatómica, ¿cierto? Con eso nosotros decimos que hay un edema óseo. No necesariamente, y eso es importante decirlo, tener un edema óseo indica espondilitis anquilosante o espondiloartropatía axial, porque hay otras cosas que pueden producir edema óseo. Solo la construcción de una anamnesis muy bien hecha, determinando que hay un dolor lumbar, que estamos en un grupo etario adecuado y que podemos construirlo ya con una imagen y establece una alta probabilidad de que tenemos una espondiloartropatía. Sigamos. Esta es una correlación, una sacroiliitis inflamatoria activa sin cambios óseos. Se ve en la imagen de resonancia izquierda, ese edema ósea muy marcado. Y vemos una sacroiliitis grado 2 con algo como de esclerosis solamente, pero sin ensanchamiento, predominantemente a la izquierda. En la radiografía, es decir, que con la radiografía simple tendríamos duda, pero la resonancia no lo aclara totalmente. Sigamos. Parámetros de laboratorio. Entonces ya tenemos la identificación de un dolor lumbar inflamatorio, una revisión por sistemas de otras posibles afecciones de las espondiloartropatías y vamos a los laboratorios. Hasta ahora, dentro de los laboratorios, nosotros sabemos que las artritis las reconocemos como cero negativas, o sea, generalmente es un factor reumatoideo negativo, artritis CP negativo, ANAT negativo. Pero lo que sí sabemos es que hasta el 80-90% de los pacientes con espondiloartritis, especialmente la axial, menos la periférica, tienen un HLA-B27 positivo. Entonces el HLA-27 es una prueba de alta sensibilidad y de alta especificidad, pero también hay que decir que solamente del 1 al 5% de los pacientes que tienen un HLA-27 positivo
que es un alelo del HLA2 positivo, solo un al 10%, un al 5% de los que la tienen van a desarrollar una espondiloartritis, pero de los que la tienen hasta un 80-90% de los pacientes. Sigamos. Hay más de 100 variables alélicas del HLA-27. Aquí hay algunas mostradas. Este es un estudio, un metaanálisis, 41 artículos, comparado con controles sanos, y se trató de determinar el RR, el riesgo relativo, cuando se poseía el HLA-27. El primero, que es el HLA-27, da un RR de 16 para una espondiloartropatía, o sea, aumenta casi que el 80% la probabilidad de tenerlo en un escenario clínico adecuado. Es decir, yo no puedo coger a una persona hacerle un HLA-27 y no tiene ningún síntoma, ¿no? Pero en un escenario clínico donde vamos sumando probabilidades, sí que lo es. Y hacia abajo vemos todas las otras manifestaciones, como la uveitis, la historia familiar, el compromiso periférico, el compromiso, donde vemos que los RR, la mayoría son significativos por encima de 1, con la presencia de un HLA-27 positivo. Anterior a esto, pues veíamos ahí en un cuadrito azul, y es que yo siempre les pongo esto cuando doy la charla profesional de salud. El HLA-27 no es un estudio que requiera hacer un formato MIPRES, está en el plan de beneficios y se solicita así, antígeno leucocitario B27, y así lo encuentran. Entonces lo podemos pedir, lo puede pedir el médico general, lo puede pedir cualquier tipo de especialista. Sigamos. Entonces, sumando, ya vimos todas las manifestaciones, la imagen, el laboratorio, hay un hincapié específico, y es que las espondiloartropatías se elevan los reactantes de fase aguda. Y dentro de la historia del paciente también tienen otra característica, y es que responden muy bien al uso de AINES, que nos sirve como diagnóstico, pero también hay que decirnos que muchas veces es lo que ha permitido que muchos pacientes duren mucho tiempo tomando AINES sin tener un diagnóstico certero. Pues a las 24 o 48 horas de administrar una dosis máxima de un antiinflamatorio, el dolor lumbar desaparece o mejora mucho. Pero hay que preguntarlo en la consulta. ¿Por qué? Porque uno puede decirle al paciente, usted ese dolor de espalda, ¿ha tomado algo para el dolor? La mayoría dicen sí. ¿Y qué ha tomado? No, yo he tomado acetaminofén, he tomado naproxeno, he tomado tramadol. ¿Y qué le quita más el dolor? No, definitivamente el naproxeno, el diclofenaco. Los otros no me hacen nada. Entonces ellos ya empiezan a utilizar solo AINES de ahí en adelante. También es una gran clave diagnóstica la buena respuesta a los AINES. Excelente respuesta. Sigamos. Las características genéticas, pues la historia familiar aumenta la probabilidad de tenerlo. Es más, tener un familiar en primer grado es un criterio también menor de diagnóstico de la enfermedad. La presencia de HLA-27 positivo y la presencia de enfermedades concomitantes, como la infección como por clamidia, psoriasis o enfermedad de Crohn. Todo esto es lo que tenemos que revisar con un dolor lumbar inflamatorio. Sigamos. Entonces, el diagnóstico de espondiloartritis axial a partir del dolor lumbar. Sigamos. Entonces, el diagnóstico, si se enfrenta a un paciente con dolor lumbar inflamatorio, usted tiene una probabilidad PT del 5%, ¿cierto? Y usted a partir de ahí va a hacer, o va a aumentar, o va a hacer pruebas para tratar de establecer si tiene una enfermedad como una espondiloartritis. Eso es lo que hacemos en medicina. Sigamos. Y obviamente descartar diagnósticos diferenciales, si no tengo una infección, no tengo otra cosa, un dolor mecánico, etc. Y esas pruebas que yo voy adicionando me aumentan la probabilidad, que llamamos el like ratio, o la razón de probabilidades, que nos va aumentando un porcentaje cada vez que aplicamos o que tenemos una prueba positiva, o la disminuye si es negativa. Sigamos. Entonces aquí están los LRs de todos los síntomas que hemos revisado. Los LRs más altos son desacrylatitis en resonancia o radiografía, o el HLA-27, los reactantes de fase aguda elevados, la buena respuesta en los AINES, la artritis periférica, la dactilitis, todos tienen un LR muy positivo. Y
algunos más negativos, como la ausencia, por ejemplo, un LR negativo muy alto para la ausencia del HLA-27 o la ausencia de sacroileitis. Sigamos. Entonces uno lo que hace es un paciente con un dolor lumbar, uno va adicionando pruebas positivas o negativas, que no necesariamente son pruebas diagnósticas, sino preguntar el tipo de dolor, la respuesta a los años, si ha tenido itis, etc. Y de acuerdo lo pone en la balanza y si tenemos más resultados negativos, la balanza va a irse hacia que es menos probable la enfermedad, y si es positiva, pues más probable la enfermedad. Sigamos. Y esto es más o menos lo mismo, solo que representado en las esferas que colocaríamos en esa balanza. Sigamos. Entonces hagamos este ejercicio. Un paciente con un dolor lumbar crónico tiene una probabilidad, una prevalencia del 5%, que es la prevalencia usual de que el paciente tenga un dolor lumbar. El LR de un dolor lumbar inflamatorio es 3.1, de una entesitis de 3.4 y de un HL27 que tenga el paciente positivo es de 9. Es decir, que después de multiplicar esos LRs y agregarlos la probabilidad pretest del 5%, la probabilidad post-test es del 83%, es decir, ya puedo diagnosticar una espondiloartritis. Los demás o no estaban negativos, pero simplemente no los sumé. ¿Listo? Y eso me da esa probabilidad y ahí puedo hacer el diagnóstico de espondiloartritis y sabemos que por encima del 50% ya podemos iniciar tratamiento. Sigamos. Y este es un ejemplo de un paciente que fue remitido de 55 años a un oftalmólogo por un episodio de uveitis. Un dolor inflamatorio, ¿cierto? Intermitente, de 15 a 20 años, es decir, que su dolor empezó aproximadamente hacia los 30, 32 años, o sea, no fue un dolor inicial. Su HL27 es positivo, su PCR es normal y tenía cambios sospechosos en tanto en la resonancia y se ve el edema óseo en la resonancia. Y sumadas todas estas cosas, colocamos todas esas bolitas naranjas y nos hacen que la enfermedad es muy probable. Lo que fue negativo, la PCR que estaba allá y que no se veía sacroileitis en la radiografía, no logra contrarrestar el resto y el paciente definitivamente fue diagnosticado con una espondiloartritis. Sigamos. Este es el mismo paciente del primer ejemplo, solo que ahora le asociamos al HL27 una sacroileitis en resonancia magnética y la probabilidad ya casi es del 100%, porque con un LR de 20 nos da una probabilidad aumentada por encima del 90%. Sigamos. Así es como se diagnostica. Nosotros tenemos criterios diagnósticos para todos los reumatólogos. Entonces, un paciente puede llegar al diagnóstico de sacroileitis entrando por el brazo de la imagen, que tenga sacroileitis de imagen o que tenga un HLA27 positivo. Si es en el caso de la sacroileitis por imagen, debe tener alguna de las características de toda la revisión por sistema que hicimos, de manifestaciones extraarticulares, marcadores, buena respuesta a los AINES, etc. O si entra por el brazo del HLA27, tiene que tener más de 2 de esas características y obviamente tener menos de 45 años al inicio de los síntomas y llevar más de 3 meses con el dolor lumbar. Sigamos. Eso es un mecanismo rápido como para tratar de determinar el diagnóstico de espondiloartritis axial, que decimos que un paciente tiene dolor lumbar crónico, le hago una radiografía, si tiene sacroileitis ya diagnostico espondilitis anquilosante, si es negativa hago toda esa otra anamnesis de mirar si tiene uveitis, dactilitis, talalgia, etcétera, buena respuesta a los AINES, uveitis o familiar en primer grado. Si tiene si tiene más de 4 de esas manifestaciones, probablemente es una espóndilo. Si tiene teocites, hago un HLA27. Si es positivo, tiene espóndilo. Si es negativo, consigue otro diagnóstico. Y si tiene menos de una manifestación y el factor IH27 es negativo, otro diagnóstico se considera, pero si es positivo, hago un examen con más sensibilidad radiográfico como la resonancia, que si es positivo es espóndilo y si es negativo, considero otro diagnóstico. Sigamos. Derivación temprana. Los pacientes con dolor lumbar crónico que tengan una duración del dolor más de 3 meses e inicio de dolor lumbar antes de los 45 años de edad deben derivarse al reumatólogo si al menos tiene alguna de estas características. Que ese dolor sea inflamatorio, ya sabemos cómo identificarlo,
que tiene un HL27 positivo. Si tiene sacroiliitis en la imagen, si ponemos resonancia, pues resonancia o radiografía, pero empezar siempre con radiografía. Si tiene manifestaciones periféricas, como la artritis periférica, la entesitis o la dactilitis, o si tiene enfermedades concomitantes, como psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal o uveitis, si hay antecedentes familiares de espondiloartropatía, si hay buena respuesta antiinflamatoria no esteroideos, o tiene reactantes de fase gruesa. En todos estos casos se debería derivar al reumatólogo para su valoración. Sigamos. Esto es básicamente lo mismo para el diagnóstico temprano. ¿Cuándo derivar al reumatólogo? Es cualquiera de estas cosas. Dolor lumbar inflamatorio, sacroiliitis de imagen o HL27, derive al reumatólogo. ¿Listo? Sigamos. Y algunas conclusiones para llevar. Entonces, el dolor lumbar es una causa frecuente de consulta en la práctica general. Eso puede jugar en contra de estos pacientes. Hay varias características de dolor de espalda inflamatoria que son esenciales para clasificar a una espondiloartritis axial. Hay un retraso considerable en diagnóstico de las espondiloartritis axiales. Derivar de forma temprana al reumatólogo y el reconocimiento temprano de los pacientes con espondiloartritis axial es importante para hacer un diagnóstico, iniciar un tratamiento adecuado y evitar secuelas. Y el abordaje diagnóstico de la espondiloartritis axial puede ser claramente definido en ciertos principios. Primero, considerar la probabilidad de la enfermedad antes de la prueba, o sea, la probabilidad pretest, que es diferente en otros escenarios. No es lo mismo tener en una consulta de reumatología o un paciente con dolor lumbar, donde su probabilidad pretest probablemente sea la prevalencia de espondiloartritis en la consulta de reumatología, puede ser un 30-40%, mientras que la consulta general será 5%. Evaluar los resultados positivos y negativos de las pruebas de diagnóstico. Te dijimos, no solo pruebas, lo que hacemos en la anamnesis se considera una prueba. Excluir otras entidades y estimar una probabilidad de la enfermedad al final que nos permita hacer un diagnóstico e iniciar un tratamiento oportuno. Creo que esto es todo. Sigamos. Gracias. Doctor, por favor, prender el micrófono. Muchas gracias, doctor Morales. Muy clara y muy ilustrativa la charla. Hay varias preguntas. Una pregunta del doctor Mujica: ¿qué importancia tiene el deporte de alto rendimiento en el manejo de estas espondiloartritis? Ok, bueno, yo lo vería desde dos puntos. Depende del deporte de alto rendimiento que se esté haciendo y su impacto en las sacroiliacas. Porque algunas veces hemos visto de forma frecuente que pueden haber alteraciones en la resonancia magnética desencadenadas por el deporte y que son confundidas con sacroiliitis. Por eso les decía, la esencia de que haya un edema óseo en resonancia no significa necesariamente que haya un mecanismo inflamatorio detrás de ello. Está la parte traumática, que puede ser causa de eso. La osteitis condensa, autodiagnóstico que es diferencial. Entonces, puede ser en ese sentido si hablamos de alto rendimiento, pero el deporte en sí mismo, como estrategia terapéutica, está demostrado en varios estudios que hace parte del tratamiento y le va mejor a los pacientes con espondiloartropatía que hacen deporte y sobre todo lo que involucra la movilidad de columna en sí. No es un factor de riesgo hacer un deporte de alto rendimiento para padecer esta enfermedad, obviamente que no. Pero puede ser que algunas lesiones ocasionadas o que se puedan presentar con una mala práctica puedan ser confundidas y hay que tenerlo muy en cuenta. Pero eso se satisface muy probablemente con la característica del dolor, donde puede ser que más sea un dolor mecánico, la época de aparición, la revisión por sistemas se estén descartando el compromiso estancial. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, señor. Doc, ¿cuál es la explicación de que el dolor disminuya con el ejercicio? Bien, lo que sabemos es que el dolor, el ejercicio, es un liberador también pues, de endorfinas y también limita el proceso inflamatorio. Yo diría que son los dos mecanismos básicos. Y hacer esta una enfermedad netamente inflamatoria, no necesariamente autoinmune, porque aquí como vemos no hay autoanticuerpos, es decir,
no vemos el sistema inmune adaptativo involucrado, el innato. La intervención del ejercicio como modificador de proceso inflamatorio y cómo actúa en todos los procesos inflamatorios, desde la arteriosclerosis, desde la enfermedad inflamatoria intestinal, todas estas cosas vemos el efecto positivo en la disminución de interleuquinas inflamatorias. Ese es el efecto que uno ve en el ejercicio. Y está el otro, que es el ganancia de movilidad, que se logra muchas veces cuando se aplican terapias que implican hipermovilidad de la columna. Eso también actúa, por decirlo así, como una especie de lubricante, pero fijamente es un efecto antiinflamatorio desencadenado por el ejercicio. La siguiente pregunta es, varias enfermedades reumatoideas comprometen la sacro ilíaca, con diferencias de picos de acuerdo a la edad. Entonces, si hablamos de una sacroileitis aguda, que puede ser la manifestación de lupus, una artritis reumatoidea, de la misma espondiloartritis axial o la sacroileitis postraumática, el enfoque diagnóstico sería identificarlo en la población joven y hacerle una HLA-27 y una resonancia. Probablemente sí. Bueno, vaya a hacer algunas aclaraciones. Primero, una característica fundamental de la artritis reumatoidea que leemos no afecta al esqueleto axial, excepto C1 y C2. Entonces, las artritis reumatoideas las sacamos de ese grupo. El lupus no es una afectación frecuente, tampoco porque su afectación hacia el esqueleto axial como una artritis no es tan frecuente. Hay otro grupo de enfermedades como el síndrome SAFO, como policondritis recidivante, pero que son enfermedades muy raras. Pero lo que uno miraría en este grupo de pacientes donde yo pensaría en una espondiloartropatía es el que inicia los síntomas efectivamente antes de los 40 años. ¿Por qué digo inicia los síntomas? Porque hemos visto casos de pacientes diagnosticados a los 60 años, no porque el dolor empezó ahí, sino porque el dolor empezó 30 años atrás y siempre se manejó con un AINE. Y entonces, como mejoraba, nunca se hizo el diagnóstico. Entonces, el que empieza antes de los 30 años. Al día de hoy, ya sin predilección de sexo, aunque sabemos que hay una cierta predilección en los hombres, sobre todo en el compromiso axial, las mujeres hacen más compromiso periférico. Y que identifiquemos que ese dolor lumbar es crónico y de características inflamatorias. Me parece que ese es el grupo de pacientes que son el nicho de los que podemos empezar con una radiografía, como vimos en el algoritmo de Berlín, que si nos dice que ya sí hay una sacroileitis, tenemos el diagnóstico hecho, especialmente 3 y 4, o sea, casi que unas sacroiliacas fusionadas, sin embargo sería un diagnóstico ya tardío, pero que si no lo tiene pasaríamos a hacer una revisión por sistema para mirar si el dolor es inflamatorio, si tiene entesitis, si tiene dactilitis, si tiene buena respuesta a AINES, y si tiene más de 4 características podemos decir que es una espondil, si tiene menos de 4 podemos hacerle una HLA-27 y vamos sumando posibilidades. O sea, no necesariamente empezamos con una resonancia y con el HLA-27. Puede hacer que no lo veamos si la sacroiliaca en la radiografía simple nos dice ya hay sacroileitis y el dolor está ahí, no hay duda de eso, o sea, tenemos una espondiloartritis. Pero si tenemos esas herramientas disponibles, todas las podemos prescribir, pero lo más importante que nos debemos llevar es que podemos hacer un diagnóstico temprano si no tomamos el dolor lumbar siempre como es lo más frecuente, también hay que decirlo, como un dolor lumbar mecánico, sino que si hacemos una buena interrogación y tratamos de determinar que es inflamatorio, ahí sí ya nos extendemos en una revisión por sistemas extensa y probablemente sí ampliamos en ese grupo de pacientes estudios como la resonancia, radiografía e inclusive el HLA-27. Entonces sí, el grupo sería jóvenes. Perfecto, doctor. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿cuál es la relación médica entre espondilitis anquilosante, enfermedad de DISH y fibromialgia? Bien. La verdad, la enfermedad de DISH o la enfermedad rotoesquelor es una calcificación del ligamento longitudinal anterior distrófica.
pero que se presenta en personas de mayor edad, generalmente asociadas con factores de riesgo, como hipertensión, diabetes y demás. A diferencia de las espondilitis, estas generalmente no producen dolor. Es más, su diagnóstico es porque la afección es inclusive más alta, ni siquiera es a nivel de saco ilíaca, sino a nivel cérvico-dorsal. Algunos de los síntomas fundamentales o que obligan a consultar al paciente, aparte de la pérdida de movilidad, es la disfagia, pero no produce dolor inflamatorio, no produce una molestia de tipo de dolor, sino molestias mecánicas de dificultad para moverse y demás. Entonces, la relación sería que podría ser un diagnóstico diferencial. Muchas veces nos llegan pacientes con probable espondiloartropatía y lo que vemos es una calcificación gruesa, que es la otra característica de la enfermedad, de ese ligamento. Pero nada tiene que ver con una espondiloartropatía, no hay un mecanismo inflamatorio allí, simplemente parece ser que es una osificación acelerada con factores de riesgo cardiovasculares y demás. Con la fibromialgia, pues ya reconocemos que la fibromialgia no tiene en sí un sustrato que hayamos reconocido autoinmune antiinflamatorio, aunque está en estudios. Reconocemos que hay más sensibilidad hacia el dolor por las fibras P y C, y también es un diagnóstico diferencial en el diagnóstico de las espondiloartropatías, porque el paciente con fibromialgia generalmente tiene dolor en muchos lados, dolor de espalda, dolor lumbar y dolor en sitios de entesis. Sitios de entesis hay, por ejemplo, en la unión costoesternal, a nivel de las articulaciones de las espinas anteriores superiores, posteriores superiores, a nivel de los codos, y el paciente con fibromialgia le duelen los brazos, la espalda, el pecho, etc. Entonces, digamos que la relación que podríamos tener entre las tres es que son diagnósticos diferenciales, ¿sí? Pero cada uno con características distintas, pero uno solo que tiene un origen inflamatorio, que es las espondiloartropatías, otro que es un origen más, por decirlo así, degenerativo no usual, como es el DISH, y el de la fibromialgia, que tiene un origen en sensibilización central, probablemente con toda la otra caterva de manifestaciones como intestino irritable, migraña, trastornos ansiosos depresivos, o apnea del sueño, que favorecen un bajo umbral al dolor. Entonces, la relación entre ellos tres es el diagnóstico diferencial. Ok, Doc. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿el dolor lumbar se asocia a síndrome de sobreuso, trauma en la mayoría de los casos, síndrome miofascial? E históricamente lo tratamos con AINES, terapia y acetaminofén. Al tratarlo de esta forma vamos a hacer, digamos que vamos a tratar también las espondiloartropatías axiales, y históricamente sabemos que no debemos dar AINES por tiempo prolongado por el riesgo de lesión renal. ¿Cómo evitar que se oculte el diagnóstico o se subdiagnostique la patología ante un tratamiento que generalmente lo hace el médico general o muchos de los especialistas en el manejo del dolor agudo lumbar inicial? Sí, digamos, yo pienso que esa es una causa de la demora que hablábamos de promedio 10 años en el diagnóstico de las espondilatitis, y es que no es necesariamente que se lo dé el médico, ¿no? El médico empieza a dárselo, pero el paciente identifica que le funciona tan bien que dice, yo ya no voy Sí, donde el médico, y empiezas a tomárselo, y como nuestros AINES son de venta libre, pues ellos van a seguirlo tomando, ¿cierto? exacto. Yo creo que el quid del asunto, Freddy, está en esto que hemos hecho, y es en identificar en la forma inicial las características del dolor, ¿sí? No solamente, me duele la espalda, le duele la espalda, eso debe ser mecánico, terapia, porque si de verdad, y es que si algún momento alguno tiene la posibilidad de hacerlo, y logran identificar un dolor del lumbar inflamatorio, créame que todas las características enumeradas van a estar presentes. Le van a decir, sí, doctor, es que yo camino y mejoro, es que en la noche me levanta, ¿sí? Es que amanezco rígido. Entonces, eso es totalmente contrario al dolor lumbar que estamos acostumbrados. Ay, no, doctor, es que el dolor al que estamos acostumbrados mecánico me dio después de un mal movimiento,
Me da más cuando me agacho, me da más cuando me... Ay, pero si me acuesto se me quita. Entonces, como este es todo lo contrario, créame que si lo logramos identificar ahí, esa bandera roja tiene que prender y decir, oye, este dolor no es el usual, no es el usual que vemos siempre de característica mecánica, sino es un dolor totalmente contrario al dolor mecánico, ¿sí? Ahora bien, puede ser que se cansen, y uno diría en la consulta general, porque seguramente que si interrogan a 100 pacientes con dolor lumbar, puede que ni uno o dos tengan un dolor lumbar inflamatorio. Entonces dice, ya para qué sigo preguntando si ninguno lo va a tener. Claro, estas son enfermedades raras, ¿sí? Pero que no nos demoramos mucho en hacer una anamnesis cortica, tratando de diferenciar y caracterizar el dolor. Pero es que a veces llegamos al simplismo de solo decir dolor y se nos olvidó esa semiología de características del dolor, que lo alivia, que lo mejora, que lo Cierto. empeora, dónde se irradia. O sea, que si volvemos a lo básico, vamos a tener la identificación exacta del dolor. O sea, es volver a lo básico. A veces por cuestiones de tiempo no lo hacemos, digamos, el dolor lumbar, hasta es consulta rápida, entonces la hacemos rápida y entonces se nos pasa el paciente, ¿sí? Y nos pasan todos los escenarios, todas las especialidades, etcétera. Para nosotros ya es muy fácil porque muchas veces, y es lo que nos pasa, ya llevan 1, 2, 3 años, 5 años, ya lo vio el neurocirujano, el ortopedista, el fisiatra, chan. Y entonces llegan ahí porque, no sé, alguno en esa época leyó y entonces le pidió una chile 27 o de pronto sí vio que era inflamatorio la radiografía. Pero no es infrecuente y créame que si pasa, y esas son las estadísticas de Europa, Estados Unidos, pues imagínense lo que pasa en nuestro medio, ¿no? Claro. Probablemente tengamos demoras mucho más largas en el diagnóstico. Pero esto que hacemos aquí es tratar de sensibilizar a eso, volver a lo básico, volver a preguntarle a los pacientes, porque en reumatología especialmente, creo que en ortopedia y esto que estamos haciendo aquí, la semiología no ha podido reemplazar pues todas las otras Cierto. pruebas diagnósticas, ¿cierto? Entonces volver a eso Cierto. ahí y entonces hablamos de una probabilidad pretest y como un dolor lumbar inflamatorio puede aumentar lo que hace hasta el 50% de la probabilidad, pues eso es excelente. Mientras que en otras enfermedades tenemos que aplicar una prueba para que lleguemos a esa probabilidad. Entonces es como Así es. tratar de estimular ese volver al origen de la semiología, ¿no? Ahí es donde está el quid del asunto, pienso yo. Bueno, Renan, listo, lo diagnosticamos, mejoraron con AINES, pero no podemos darle indefinidamente AINES. ¿En qué momento se pasa al segundo escalón? ¿Cuándo los corticoides? ¿Cuándo los medicamentos que modifican la enfermedad? ¿Cuál es el paso a seguir si tenemos, además de obviamente remitirlo al reumatólogo para su tratamiento integral? Bien, las espondiloartropatías en la mayoría de guías nacionales e internacionales, la verdad que nuestros medicamentos son muy limitados, ¿no? Pero aquí el paciente, uno de los criterios para que el paciente pase a terapia biológica, porque o usamos AINES, si al caso sulfasalacina en algunas manifestaciones periféricas, no se usan esteroides en esta enfermedad, eso es otra característica. Y si no mejora con ninguna de esas dos cosas y llevamos 2 AINES a títulos a las dosis más altas durante 2 semanas cada uno y no mejora, el paciente inmediatamente va a una terapia biológica. No hay otra opción. Pero hay pacientes, y los tenemos en la consulta, que podemos hacer manejo de AINES a demanda, con seguimiento pues de su función renal. Pero los AINES dentro del diagnóstico y dentro del tratamiento de la espondiloartritis es el primer escalón. Y uno podría decir así a grosso modo que el siguiente escalón sigue siendo una terapia biológica, por lo que ahí ya sí definitivamente termina siendo de la mano del reumatólogo, ¿cierto? O en otras oportunidades, dependiendo de la manifestación. Por ejemplo, si el paciente tiene una uveitis, el AINE solo no va a hacer y ese paciente necesariamente irá a una terapia biológica. O si tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, el AINE estará contraindicado y más bien lo que necesita es una terapia biológica, ¿cierto? O si tiene una psoriasis, probablemente el AINE simplemente no funcione, si necesitamos algo que cubra tanto la piel como la espondiloartritis, generalmente terminamos en una terapia biológica y así sucesivamente. Depende también del compromiso asociado, pero en resumidas cuentas nos movemos entre los AINES y la terapia biológica. No hay nada más.
¿Qué opinión te merecen las infiltraciones en la sacroiliaca, los bloqueos, el manejo de involucrar a clínica de dolor y muchos fisiatras y ahora radiólogos, nosotros los ortopedistas y ustedes, infiltramos muchas veces sin tener un diagnóstico? ¿Qué opinión te Ok, merece eso y qué riesgo tiene ante el riesgo de infección asociada? bueno, pues sí, obviamente que hacerlo sin un diagnóstico certero puede hacer lo que decíamos que hacíamos con los años, ¿no? De pronto retrasar el diagnóstico, por ejemplo, en una infiltración de sacoilacas, es decir, tiene una sacoileitis y la voy a infiltrar y nada más, ¿cierto? Lo mismo en una monoartritis o una oligoartritis y le infiltro, pero me quedo sin saber el por qué se produjo. Eso lo que puede hacer sin duda alguna son demoras en el diagnóstico. Sin embargo, una vez establecido en el diagnóstico pueden ser terapias coadyuvantes. Me explico. Si tengo una espondiloartritis, la mayoría de sus órganos o sus síntomas están controlados, pero tengo, voy a decirte, una rodilla que persiste con sinovitis recurrente, pues la puedo infiltrar porque es un único órgano, una única articulación, o simplemente esta saquilaca me da guerra, pero el resto está bien, ya no tiene uveitis, ya no tiene entesitis, todo. Como para manejo muy localizado de, por ejemplo, una articulación que me está dando problema, una entesis que me está dando problema, en ese sentido como terapia ayudante. Y respecto al riesgo de infección, depende pues de que si el paciente está en terapia inmunosupresora o no, pero ese riesgo de infección no se ha hecho en estudios en infiltraciones y pacientes inmunosuprimidos, y desde que se sigan las técnicas de asepsia y antisepsia, pues tampoco son superiores a la población no inmunosuprimida. Entonces, lo importante también es que una infiltración no es un procedimiento ni de urgencia ni de emergencia, es un procedimiento programado que se va a hacer con todas las técnicas de asepsia y antisepsia, con un consentimiento informado, informando riesgos y beneficios, y que el paciente también tome la decisión, porque a veces pasamos sobre su autonomía y esos a veces ni quieren hacérselo, ¿cierto? Por miedo. Y fijo, algo sale mal con esos pacientes, ¿cierto? Entonces eso es lo que yo diría al respecto. Ok. Con respecto al manejo del edema medular, en articulaciones como la cadera, técnicas de compresión han mostrado utilidad. Hacer una perforación en el hueso para disminuir la presión y el edema óseo. ¿Qué evidencia hay y qué opina con respecto al manejo de ese edema medular en el alerón sacroiliaco? No tengo conocimiento al respecto, Freddy. Lo que hacemos de seguimiento del edema óseo, inclusive, por ejemplo, con el uso de terapias biológicas, no se hace antes de los 2 años. O sea, si un paciente va bien, uno no le hace una resonancia de seguimiento antes de 2 años porque no espera ver cambios en los edemas óseos. Obviamente que si ve mal, uno sí tiene que hacerlo el seguimiento para demostrar pues que ese paciente que va mal sí es definitivamente por edema medular, pero no hemos o no conozco, y creo que no hay literatura al respecto de una técnica equiparable a la que tú dices de la aplicación en las caderas. No sé si por biomecánica de pronto es menos el efecto que puede hacer, pero podría ser un nicho de investigación al respecto. Podría ser, sin Ok, embargo, sabemos que aquí es como el órgano de la entesis, la fisiopatología inicial, interleuquina 17, 23, factor de necrosis tumoral, y el órgano de la entesis y la inflamación es como el papel fisiopatológico en esta enfermedad. nuevamente en el chat nos aparece la gamografía ósea. La Ajá. gamografía ósea capta en las acroiliacas generalmente, incluso normalmente. ¿Qué opinión tiene de la gamografía ósea en el diagnóstico de sacroileitis y como valor agregado en el diagnóstico de espondiloartritis axial? Yo diría que tiene valor agregado yo diría que siendo un examen tan sensible, o sea, que definitivamente nos muestra cualquier cosa, ¿cierto? Y que si yo hago una gamografía ósea y me sale negativa en sacroiliacas, quiere decir que no hay nada, ¿sí? Porque es demasiado sensible. O sea que siendo tan sensible y no marca en las sacroiliacas, podemos estar tranquilos que no hay un proceso inflamatorio. De Ok, la misma forma, en sentido contrario, siendo positivo, ni nos la confirma,
ni nos da la certeza por esa misma gran sensibilidad que tiene y que va a marcar en cualquier lado. Entonces, yo diría que sirve mucho cuando es negativa para descartar, pero cuando es positiva no sirve para nada. De acuerdo. Bueno, Renan, creo no me queda más que darte las gracias en aras de cumplir con el tiempo de la hora que fue el compromiso inicial con el hospital y con todos los miembros del grupo que nos acompañan con un pico de 32 y un valle 25 en una de las plataformas. Muchas gracias, realmente muy enriquecedor este espacio. Creemos que debemos continuar integrando ese correlación clínico-quirúrgica y cordialmente invitado a que nos acompañen nuevamente como reumatólogo y epidemiólogo a seguir participando de este espacio. Nuevamente nuestros agradecimientos a todo el grupo de investigación en cabeza del doctor Germán Francisco Pertus González, del doctor Jiménez, la doctora Chile Cruz y la doctora Olena Celi, y a todos los miembros del semillero. Agradecemos replicar la información a todos los estudiantes de pregrado y posgrado que nos acompañan en la región, a los hospitales regionales del departamento, para que este ejercicio académico se traduzca en un impacto real a todos nuestros pacientes. Muchas gracias, Renan, por tu tiempo, gracias por la charla y esperamos vernos pronto. Gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias.